Muy buenos días, queridos amigos, bienvenidos al canal Tiempo y Atención Entrando en Libertad y Saliendo en Libertad la Mente Cuántica. Hoy vamos a hacernos una pregunta que quiero que la tomemos con calmita, porque en cuanto la oigáis vais a saber de qué hablo. Y se titula de la siguiente manera: Conciencia más allá del cerebro. Es todo un tema, es un temazo y hay mucho físico estudiando esta hora. Os voy a citar algunos cuantos y luego vamos a revisar un poco más estos conceptos. A favor, o hablando que efectivamente hay conciencia más allá del cerebro, están Christoph Koch, que es un neurocientífico, presidente del Instituto Allen para el Estudio y la Ciencia del Cerebro, que dice que la conciencia es la única manera en la que él sabe que existe. Tenemos otro, del cual he hablado aquí y he hecho 2 o 3 vídeos, que es Rupert Sheldrake, fantástico, biólogo, cancelado en TED, el TED de la risa, el TED de la risa, por lo que dijo. Es increíble, esto es acojonante. Y que ha estudiado y sigue estudiando no solamente en los humanos, sino en los animales, las habilidades que él llama conciencia, en la cual se realizan operaciones, pasan cosas, incluso antes de que ocurran. También tenemos a Michael Pravica, un físico de la Universidad de Nevada, en Las Vegas, que ha propuesto una teoría de la conciencia y que dice que puede originarse en las dimensiones ocultas del universo. Y que dice que la conciencia puede tener acceso a estas dimensiones en momentos de presencia totales del aquí y ahora, lo que se llamaría awareness, como puede ser también durante los sueños y en procesos creativos. En el otro lado tenemos, voy a nombrar a 3, uno de ellos la leche de la leche, es considerado uno de los mejores científicos del siglo pasado y de este. Iris Beret, una profesora de psicología, que dice que el debate acerca de la conciencia está enraizado en prejuicios de dilusión. Delusional llama. Roger Penrose, que es el que decía antes, que ha tratado y trata mucho el tema de la conciencia y que dice que puede ser que esa conciencia esté más allá de los ordenadores, de la computación y de la mecánica cuántica. Y luego hay otro que se llama Eric Joel, que dice que esa conciencia él la observa desde un lugar en la cual cree que puede pertenecer al campo de la física y también al campo de la moral. Dicho esto, como introducción, nos vamos a ir a revisar ese resumen de la conciencia más allá del cerebro. 1. Cambiar es vital para vivir, pero el cambio también nos transforma. Esto es importante para entender lo de la conciencia más allá del cerebro. Si no cambias, mueres. Si cambias, ya no eres tú. Esta paradoja nos invita a reflexionar sobre la idea de que para crecer y evolucionar debemos dejar atrás viejas maneras de ser, aunque eso implique perder parte de nuestra identidad pasada. La idea es que nuestra vida no está determinada por lo que fuimos, sino por nuestra capacidad de reinventarnos y adaptarnos. Aquí es importante entender también lo siguiente. Estamos en un proceso de 2 pasos para llegar a un tercer paso, donde voy a hablar de la inteligencia, no se limita solo al cerebro. Segundo paso, la conexión con los demás es clave para comprenderse a uno mismo. Se destaca que el autoconocimiento no se logra aislándonos. Por el contrario, entender quiénes somos requiere explorar cómo estamos conectados con otras personas. La manera en que nos relacionamos con los demás
enriquece nuestra comprensión de nosotros mismos. La interacción social y la cooperación son herramientas fundamentales para descubrir nuestra verdadera esencia. Vamos al tema 3. Es decir, cambio y conexión. Cambio y conexión. El cambio es lo único que no cambia en la vida. Si no cambiamos, morimos. Empezado así un poquito fuerte. Conexión con los demás. Una conciencia, de esto hablaba Jung, una conciencia universal. ¿Dónde está la conciencia? Tercero, la inteligencia no se limita solo al cerebro. Dos pensadores destacados, como son el biólogo Mike Levin y la científica cognitiva Anna Siaunica, proponen ideas revolucionarias. La inteligencia no está confinada únicamente al cerebro. Levin ha demostrado que incluso células individuales, incluso colonias bacterianas, pueden mostrar formas de inteligencia, lo que sugiere que la capacidad de aprender y adaptarse es mucho más antigua y general de lo que se pensaba. Esto desafía la visión tradicional y nos invita a ver la inteligencia y la consciencia como algo distribuido a lo largo de diferentes sistemas biológicos. Esto es muy Sheldrake, no solo en nuestro órgano principal de pensamiento. Punto 4. La construcción del yo es un proceso relacional y continuo. El texto critica la idea de que el yo es algo fijo e independiente. Se explica que nuestra identidad se forma y se transforma constantemente en relación con otros. El yo no nace completamente desarrollado, sino que surge a partir de las relaciones y de la interacción con otros desde el principio. Una energía, diría yo. Yo creo que yo estoy totalmente de acuerdo con esto. Cuando nacemos, vale, tenemos una carga genética, la educación de los padres, lo que tú quieras, que esto impacta. Pero es cierto que ese yo se va formando en base a experiencias. Por ejemplo, cuando nacemos ya estamos en contacto y en dependencia de otro, la madre en un sentido amplio, lo que nos indica que para ser nosotros mismos es esencial tener esa conexión con los demás. 5. La memoria y el pensamiento son procesos dinámicos. Nuestros procesos y la forma en que pensamos no son estáticos. La mente está en constante reconstrucción. Reinterpretamos nuestras experiencias y actualizamos nuestra historia personal cada vez que vivimos algo nuevo. Bueno, esto es una visión un poco peculiar, porque de lo que de revisar no revisamos mucho. Estamos tirando siempre de lo aprendido en el pasado. Pero bueno, entremos aquí. Esta capacidad de recontar y reinventar nuestra propia narrativa es la que nos permite adaptarnos, aprender y crecer. Así, la identidad se vuelve algo fluido, donde el pasado no es una cadena inamovible. Bueno, esto lo estamos aprendiendo ahora, pero en sí no es así, lo aprendemos, sino materia prima para construir un presente más consciente. Perfecto, esto sí. Pero para esto tenemos que tener un estado de conciencia, que es la atención, la conciencia de mi vibración, el movimiento de la energía y el silencio. 6. Las herramientas para comprender la realidad requieren de una perspectiva multidisciplinaria. Y aquí es importante entender que hemos de abandonar la visión fragmentada de la ciencia y la filosofía, que separa la física, que separa la química, la biología y la psicología en compartimentos aislados. En lugar de ello, se propone, o yo propongo de alguna manera también, que para comprender realmente la consciencia y el yo debemos integrar todas esas áreas. La interacción entre la parte física, la materia, la química de las células, y la parte experiencial, pensamientos, emociones, es lo que creo que llamamos mente. Una metáfora útil es la comparación con un pastel. Si intentamos entenderlo dividiendo sus capas, sin ver cómo se integran, no captaremos su esencia. Es la relación entre todas las partes la que genera una realidad completa y viva. 7. El proceso de desarrollo y la continuidad de la vida. Recordamos que antes de tener un cerebro desarrollado, éramos una sola célula que se fue formando en un organismo complejo. Esa transformación, es importante entender esto de la biología, muy importante, así, aunque sea básico. Antes de ser lo que tú eres ahora, ahí, Carlos, Luis, Laura, quien quieras, nosotros éramos una célula. Hacer el trabajito hacia atrás y veréis qué flipada.
Esta célula fue transformándose en un organismo complejo. Esa transformación es un proceso continuo en el que no existe un punto fijo donde de repente aparezca la mente como tal. Se va construyendo gradualmente. Pensar en ello. Yo os invito a que pensemos en ello juntos. ¿Cómo viene? ¿Cómo se origina la mente, la conciencia? Éramos una célula. Un ejemplo visual es el de la oruga que se transforma en mariposa. Aunque la oruga tiene recuerdos y experiencias, esos no se transfieren literalmente a la mariposa, sino que se reinterpretan para crear una nueva forma de ser. Punto 8. Y aquí cerramos y vamos a la conclusión. El libre albedrío y la capacidad de cambiar. Entendiendo el libre albedrío no como un control absoluto sobre cada pensamiento en cada instante, sino como la capacidad acumulada a lo largo del tiempo de moldear nuestra estructura cognitiva. Es decir, de decidir. Un libre albedrío se puede leer de muchas maneras, pero tener la capacidad de decidir, con sus consecuencias, es libre albedrío. Tienes la capacidad de decidir, de elegir. Cada pequeño esfuerzo por cambiar, aunque parezca insignificante en el momento, contribuye a una transformación mayor a lo largo de la vida. En ese sentido, el libre albedrío se manifiesta como la capacidad de adaptarse y evolucionar, a pesar de estar siempre influenciados por nuestro pasado y por el entorno. En resumen, el mensaje central es que la conciencia y la identidad van más allá del cerebro. Somos seres en constante transformación, formados por nuestras relaciones, nuestras experiencias y la capacidad de reinterpretar nuestra historia. La inteligencia se extiende por toda la biología y el yo es un proceso dinámico que se construye a partir de la interacción con el entorno y los demás. Esta visión nos invita a ver la vida no como una serie de eventos fijos y lineales, sino como un continuo de movimientos interconectados en el que el cambio y la adaptación son fundamentales para la supervivencia y el crecimiento personal. Este enfoque multidisciplinario que integra ideas de la biología, de la neurociencia y la filosofía, nos ofrece una perspectiva fresca y profunda sobre qué significa realmente vivir y ser consciente, recordándonos que nuestra verdadera esencia se descubre en la interacción constante con el mundo que nos rodea, es decir, con lo cotidiano, y además abriendo puertas del conocimiento, podemos llamarlas espiritual, yo cada vez la llamo menos espiritual porque está aquí y allí, para desarrollar una conciencia que afecte incluso a la materia, que nos lleve a convivir y a vivir en un estado de felicidad, salir de este dolor, sacrificio constante, conflicto violento. Os envío un abrazo, que tengáis un excelente día. Y os dejo con este audio de hoy y me gustaría que intercambiáramos ideas. No tienen por qué ser demostrables, ideas, cualquier pregunta. Y la pregunta, igual que ya me la he hecho, os la brindo a vosotros. ¿Hay conciencia más allá del cerebro? Recordar esto, que para mí es un punto de salida, de partida genial. Antes de ser lo que eres ahora, Laura, Carlos, Antonia, Mari Carmen, Estufa, lo que tú quieras, éramos una célula. ¿Esa célula ya tenía conciencia? ¿Esa célula ya tenía mente? Espero vuestras respuestas. Un abrazo bien grande, hasta mañana.